Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mayor, donde conversamos en nuestros primeros bloques con destacados personajes del acontecer nacional, todo tipo de profesionales, actores, cantantes, deportistas como Jaime Fillol, exministros, empresarios, dirigentes sindicales, incluso hemos tenido hasta monjitas, o sea, todo tipo de líderes y de personas con trayectoria destacada. Y he tenido a dos Mimitza, Vladimiro y su hermano Guillermo, del pueblo, originariamente del pueblo de Croacia que se llama Mimice, que está a 37 kilómetros de la ciudad de Split, entre dos lugares maravillosos que son Omiš y Vrela. ¿Y por qué cuento tanto esto? Porque nuestro invitado también lleva ese distinguido apellido, Jorge Claro Mimica. Ya les contaré un poquito quién es Jorge Claro Mímiza. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Alex, buenas tardes. Aquí estamos. Muy ¿Todo bien bien. por allá? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, Jorge Claro es ingeniero civil e ingeniero comercial. Eso a mí fue lo primero que me sorprendió. O sea, estudió al parecer las dos carreras, ya nos aclarará, en la Católica. Yo también soy ingeniero comercial de la Católica, así que por ahí somos, no sé cuál es la expresión, aparte de paisanos de origen croata, la expresión de la misma facultad, una de las dos. Casado con Patricia Figueroa, cuatro hijos, Daniela, Juan Ignacio, Matías y Francisca, y 17 nietos. Qué bonito eso, ya me tocará, pero que hartos nietos, don Jorge, ¿ah? Bien. Matías salió muy prolífico. Ah, Tiene sí, es cinco Matías hijos. el que más ha aportado, eso no lo sabía. Sí. Está bien. Oiga, cuéntenos un poquito de eso. Yo primero preguntarle por esas dos carreras, ¿cómo se dio? Y primero estudió ingeniería comercial y después estudió ingeniería civil, ¿o cómo lo hizo? Sí. Mira, no, primero estudié ingeniería civil y a lo largo de la carrera como de repente me empecé a imaginar que yo era más para estar haciendo estudios y cosas de ese estilo, pero no para estar en un camino con un casco blanco en la cabeza, digamos, dirigiendo obras. Entonces, en quinto año de ingeniería civil, habiendo sido ayudante de matemáticas en la Escuela de Economía, digamos, en la Católica, decidí empezar a estudiar el primer año de Ingeniería Comercial y entré a primer año, como cualquier alumno. Y ahí fui compañero de muchas personas muy distinguidas después, como José Piñera, Eduardo Aninat, etcétera. Y me la arreglé para hacer el quinto año de ingeniería civil y el primer año de ingeniería comercial en paralelo. O sea, dejaba de asistir en algún lado y después en otro. Me acuerdo que a los cursos de contabilidad no fui nunca, solamente estudiaba con mis compañeros de curso para las pruebas y los controles, pero al final me fue súper bien, digamos. O sea, lo que pasa es que las personas que estudian ingeniería civil tienen una gran ventaja cuando entran a estudiar una segunda carrera, en particular ingeniería comercial. Y bueno, después pasé a sexto año de ingeniería civil y justo en ese momento la escuela de economía se fue al método de créditos y eso me favoreció mucho porque entonces tomé bastantes créditos en el primer semestre. Ingeniería civil era una carrera anual, entonces concentré el segundo semestre en ingeniería civil y el primero en ingeniería comercial. Al final terminé las dos carreras. En ingeniería comercial me fue muy, muy bien. De hecho, fui como el primer egresado que sacó un distinguido en las pruebas de general y de la especialidad en el examen de grado. Recuerdo que después de eso estuvo Miguel Cast, Ernesto Silva y Sebastián Piñera. Esos fueron los que llegaban después. Yo fui profesor de ellos. Yo Ya. entré a ser profesor en la Escuela de Ingeniería Comercial cuando ya terminé la carrera de Ingeniería Civil. Empecé a trabajar media jornada como profesor full time y después me quedé algunos años como profesor full time en la Escuela de Economía. Al final me Querí- recibí de las dos carreras. Le quería preguntar, y mirando para atrás, ¿valió de todas maneras la pena de recibirse y hacer las dos carreras? ¿Fue Yo puro creo que sí. aporte? Sí, 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 sí.
Largo, con mucho esfuerzo, pero creo que si uno tira la raya para la suma, fue muy, muy favorable para mí, digamos, me permitió tener una madurez para estudiar una carrera preciosa como ingeniería comercial, ¿no? Digamos, y economía, eh, que la mayoría de mis compañeros no tenía, y que yo al final nunca fui un ingeniero civil, fui un ingeniero comercial o un economista toda mi vida. ¿Y usted es economista o se especializó en administración de empresas? Economista. Ah, perfecto. No, me imagino que la mirada, esta doble mirada, debe tener un valor especial, sin duda. Ah, no sé, en términos de, además de estudio, cómo lo aplicó en los negocios, pero yo le quería preguntar por esta conexión con Croacia, porque ahí vamos un poquito a los orígenes. Usted es de Santiago, nació en Santiago, ¿y cómo es su historia familiar por Bien. el lado Mira, croata, por los dos lados en realidad? mira, yo en realidad llegué al año a Punta Arenas. Nací en realidad en San Felipe, pero llegué cuando tenía un año de edad a Punta Arenas y estuve ahí hasta los 14 años. Viví toda mi niñez y buena parte de mi adolescencia allá. Y por eso cuando me preguntan, yo siempre digo que yo soy de Punta Arenas, que soy magallánico. A pesar de que después de eso me vine a Santiago justamente a terminar el colegio, quinto año y sexto año de humanidades, digamos, en esa época, y después seguí en la universidad y básicamente pasó mucho tiempo antes de que volviera a Punta Arenas. He ido pocas veces a Punta Arenas, pero me siento completamente magallánico. Sí, a mí cada vez que me preguntan, yo siempre digo, ¿de dónde eres? De Punta Arenas. Ahora, con Croacia, la relación viene por el lado de mi mamá, que era Mimica Scarpa. En ese sentido tenemos un parentesco con el presidente de la República, digamos, porque los tatarabuelos de él son los mismos que los bisabuelos míos, digamos, por el lado de Scarpa, digamos, ¿no? Ujú, Y, ujú. y yo siempre me he sentido también muy croata, de hecho saqué la nacionalidad croata. Lo mismo que mis hijos, mis nietos, somos todos croatas acá. Y, y hace poco fuimos a visitar con toda la familia Croacia y en particular Mimice, como tú decías, un pueblo maravilloso, digamos, chiquitito, eh, donde hay muchos parientes, donde nació mi abuelo, y fui a conocer la casa donde nació mi abuelo. Hay un monumento a los croatas que se fueron a Chile, que lo financiaron distinguidos croatas chilenos, digamos. Entre ellos creo que está Guillermo Mimiza, entre paréntesis. No Ajá. recuerdo bien, pero creo que sí. Y, y bueno, en ¿Y esta realidad es la Croacia es primera un vez, país es la única vez maravilloso. que usted había ido a Croacia o había ido muchas veces? No, había ido pocas veces, pero la vez anterior que fui, que fue en un viaje de estudios cuando yo estaba pasando a sexto año de ingeniería, pasé por Mímice, por casualidad, íbamos con dos amigos más y pasamos en auto por la costa croata, digamos, hacia Grecia, y de repente veo un letrero que dice Mímice. Va, fue por casualidad. Ujú, Y ahí me encontré con mi familia de esa época. Y de hecho, ahora cuando volví, una persona que estaba en esa edad, ese año, que nos sacaron una foto, hoy día la volví a encontrar, digamos, y que es pariente cercano, porque es hija o nieta, digamos, de un hermano de mi abuelo. ujú, ujú. Así que ahí nos encontramos en la playa. Dígame una cosa y su carrera más de empresario, porque usted partió enseñando, partió como Sí, economista, tengo entendido ahí asociado a Eduardo Aninati y Juan Carlos Méndez. así Y es. posteriormente se empieza a independizar, a armar Claro y Asociados, a invertir en negocio inmobiliario y otros. Y usted es especialmente conocido por dos motivos, por lo menos para mí, por el canal del fútbol, el CDF, donde, como dice ahí la información,
hicieron una tremenda creación de valor, fue algo muy destacado a nivel empresarial, hasta que se lo vendieron a Turner, y también por su rol de dirigente deportivo en la Universidad Católica. Yo lo conozco mucho por esos dos lados, pero tiene toda una trayectoria profesional después de las clases, digamos, que primero es esta estudio de ingeniero y economista, después se empieza a independizar. Cuéntanos un poquito ese camino. Sí. Eh, yo, digamos, en una época fui asesor del ministro de Educación, me nombró Miguel Kast, así a dedo, Ujú, y tengo los mejores recuerdos de esa época. Mucha creación de valor, creo yo, en un periodo que había mucho desorden. Esto fue en el año 75 y 76, con el ministro Arturo Troncoso. Y, y a pocos años después seguí como asesor part-time ad honorem y, se me ocurrió hacer el CIMSE, lo que hoy día es el CIMSE. En esa época se llamó el PADE, ya que lo hizo básicamente Juan de Dios Vial, o sea, no, Gonzalo Vial, que era el ministro de Educación, ujú, a instancias de una sugerencia que le hice yo. El hecho es que eso fue muy exitoso y de hecho sigue hasta hoy, a pesar de que ha habido hartas ideas de tratar de cambiarlo no les gusta a veces a algunas personas que les midan qué es lo que han enseñado, digamos. ujú, Bueno, después eh, formé una empresa, digamos, que era Claro y Asociado, como bien dices tú, a partir del año 85, y desde esa empresa eh, nos asociamos con un ingeniero de software que creó el tema de la firma electrónica avanzada con tecnología chilena, no trayéndola de afuera. Y en ese momento con Matías se nos ocurrió aplicar esa tecnología a la factura electrónica, lo que le mostramos al director de impuestos internos de la época, que era Echeverry, el mismo que hay hoy día, Javier. Y al principio como que no cacharon mucho, digamos, pero después dijeron, ah, qué interesante, ¿nos puedes explicar bien cómo esto? Entonces, nosotros teníamos ya un proyecto piloto funcionando con factura electrónica que habíamos diseñado con esa tecnología. Le explicamos todo al servicio de impuestos internos, el servicio hizo la factura electrónica, la boleta y la guía de despacho electrónica. Pasaron bastantes años hasta que el 2014 la hicieron obligatoria, digamos, la factura, y eso yo creo hoy día es una herramienta muy importante para controlar la evasión tributaria, porque una persona que vende con boleta tiene que comprar con factura normalmente y tienen que calzar las compras con las ventas. ¿Ya? Esa fue, yo creo, una innovación importante. Después vino la que tú mencionaste, la del canal del fútbol, que bueno, todo el mundo lo conoce, pero fue una salvación, pienso yo, para el fútbol chileno, que no sé dónde estaría con el desarrollo del fútbol argentino, brasilero y europeo, digamos, hoy día si no hubiese tenido esos ingresos. Hay que decir que costó, porque la verdad, digamos, que los cables de la época no les gustaba para nada que el fútbol captara los beneficios que merecía, digamos, porque mal que mal eran los clubes de fútbol los que habían formado estas marcas y esta fanatismo por ese deporte, digamos. Eh, bueno, a continuación se Solo empezó para a preguntarle, crear, ¿y ahí usted diseñó un modelo de negocio distinto o era el modelo de negocio típico de generación de contenido y colocación de no, ese no, no, contenido en la distribución que son los canales de no. cable? ¿O usted creó algo nuevo? Claro. Esto fue lo mismo que pasó con la factura electrónica, que no se había hecho en ninguna parte antes en el mundo. Aquí tampoco, digamos. El crear un canal del fútbol de la Asociación de Fútbol Profesional no se había hecho antes en ninguna parte y de hecho así funcionó. Después, cuando se le vendió a Turner, ahí se le vendieron los derechos, pero ya existía un canal del fútbol funcionando, digamos. Esa fue la innovación importante, Ah, digamos, de usted verdad. se asoció Sí, ya, con la perfecto, NFP, con la NFP. claro, sí.
un modelo de negocio único que se pudo hacer porque en ese momento a la NFP le habían ofrecido una cantidad de dinero muy inferior a la que tenía antes, digamos. Y ahí Reinaldo Sánchez entendió en 5 minutos qué es lo que había que hacer y es, yo creo, por lejos el mejor presidente de la Asociación Nacional de Fútbol que ha existido, digamos. Él fue si no hubiese sido por él, digamos, esta propuesta que le hicimos no la habrían tomado, digamos, ¿ya? Pero él la Ujú. entendió, la tomó y nos dio todo el apoyo para desarrollarlo. Así que esa fue una gran, gran idea que afortunadamente se concretó, ¿ya? Porque la alternativa era, en el fondo, que alguien pagara por los derechos y se apropiaran del valor de todo lo que es la producción y la distribución en los Ya cables. me habían ofrecido pagar la tercera parte de lo que habían pagado 5 años antes. O Ya. sea, era muy fácil porque se ponían de acuerdo los cables, sí, así de simple. Y Ujú. la gente no entiende mucho eso, pero los que están adentro, los que vivimos esa historia, sabemos cómo fue, digamos. O sea, costó mucho, no porque tenía que ser difícil, digamos, sino que porque había un grupo que no quería que a nosotros nos fuera bien. Así de Ya. simple. O sea, eran los Pero cables los que compraban en el fondo los derechos, no un así es. intermediario que después colocaba No, en los no, no, los distintos cables. cables. Ya, No, perfecto. de hecho, acuérdate que Sky fue el primero que los compró, Ujú, porque había hecho ese negocio en Inglaterra. Entonces vino a copiar el negocio a Chile y lo hizo, pero después de haber estado 5 años con la propiedad de los derechos del fútbol, dijo, ¿para qué voy a pagar tanto? Digamos, y bajó a la tercera parte lo que ofreció para el periodo siguiente. Y además, la Fiscalía Nacional Económica de la época descubrió que se habían puesto de acuerdo en una licitación que hicimos nosotros, los cables, y ujú. por eso la anuló. Y eso permitió Ya. que entrara Sky. Bueno, pero esa es una historia antigua, ya hoy día está consolidada. De hecho, también se hizo ahora en Perú, hace poco nosotros asesoramos a los peruanos en eso también. Y bueno, es un modelo de negocio que permite que los clubes se queden con buena parte del beneficio, ¿ya? Ujú, ujú. Ojo que en el caso chileno los clubes no arriesgaron nunca nada, todos los riesgos económicos los corrimos nosotros, Perfecto. como familia, ¿ya? Y cómo terminó de dirigente del Club Deportivo Universidad Católica? ¿Eso fue Ah, siempre usted o sí, mira, decidió después de su experiencia en el CDF meterse? ¿Cómo no, no, pasó no, es eso? mucho antes. El CDF partió en 2003 y Ah, yo ya, fui nombrado presidente en el año 94, pero antes había tenido varios periodos como director y de hecho cuando me nombraron presidente era vicepresidente del club. Eh, ya. Fue una experiencia muy difícil, ¿ah? Te advierto, para mí. Fue muy exitoso ese periodo para el club. Desgraciadamente no salimos campeones cuando todo parecía que así iba a ser. Y básicamente porque nos topamos con un equipo de la Universidad de Chile que también era extraordinariamente fuerte. Esa vez los dos equipos llegamos peleando el título hasta el final y con un porcentaje de los puntos superior al 80% de los puntos en disputa. Eso no ha pasado nunca, digamos, en Chile. Y bueno, y ahí está el mejor equipo de la Católica, creo yo, probablemente de la historia, por la cantidad de buenos jugadores. Era muy Ujú, difícil tener tres seleccionados argentinos en el club, digamos. Estaba Sergio Fabián Vázquez, que había sido contratado el año anterior, pero además estaba Gorosito y Acosta, que los contratamos nosotros, junto con contratar a Pellegrini como técnico. Yo me acuerdo que a mí me pidieron elegir entre Pellegrini y Salah, y lo entrevisté y al final como que me gustó Pellegrini porque era ingeniero civil de la Católica, digamos, principalmente, y porque lo encontraba una persona súper seria y que había demostrado dirigiendo equipos chicos, me acuerdo que había dirigido a O'Higgins, que era chico en esa época, digamos, y le había ido muy bien, entonces contratamos a Pellegrini. Y Pellegrini estuvo hasta el año 96 donde increíblemente este mismo directorio, sin mi voto, lo despidió. Porque lo que pasa siempre, unos cuantos partidos
y que no ganó, digamos, que le fue mal, que no eran tantos tampoco, pero, y ya se volvieron locos, dijeron ya, y había gente que pensaba que como Pellegrini había jugado en la U, no podía ser técnico de la Católica. Ujú, Una ujú. cosa tan absurda, digamos, que yo nunca pude entender. La verdad que ese directorio fue mm, muy difícil, y sobre todo conmigo, digamos, ¿eh? No, no, yo fui el único que me opuse al despido de Pellegrini, digamos, y era el presidente, pero Y, y, no, se- todo el y resto lo, estuvo de acuerdo. y lo que le tocó también fue la muerte de un querido amigo mío, el Mumo Así es, Tupper. sí, pues de Raimundo. Sí, Eso po. fue terrible, esa fue la peor experiencia que he tenido en mi vida, yo creo, porque fue tan inesperada, digamos, y porque, bueno, ¿Usted estaba ahí en Costa Rica? yo no estaba, yo estaba en Santiago, me tocó Ya. recibirlo, pero ahí aprendí lo que es la enfermedad de la depresión, que para mí yo no la conocía. A mí también Y, me tocó recibirlo, digamos, cuando llegó, yo también estaba ahí con la familia en ese lugar del aeropuerto, así que yo tenía claro, 24 años, no lo conocía mayormente, pero nos topamos en esa trágica situación. sí, muy, muy terrible, pero ahí la gente se portó muy bien, los hinchas de la Católica y también de los otros clubes. Y fue mucha gente que mandó condolencias de Colo-Colo, de la Universidad de Chile. Ahí había como una unión de todo el fútbol ante la tragedia que significó eso. Porque, Raimundo era una persona muy quitado de bulla, muy tranquilo y excelente futbolista, de hecho Ujú. seleccionado chileno, qué sé yo. Así que bueno, pero así son las cosas. Así es la Y depresión y así bueno, son las cosas. despidieron a Pellegrini, digamos, y resulta que al año siguiente la Católica salió campeón, el 87, digamos, Ujú, ¿ya? ujú. Con Y us- Fernando Carvalho. Fue entrenador Pero, mío, Fernando Carvalho. Yo también estuve en la Católica, algo jugué antes de estudiar, entrar a estudiar. Yo entré a estudiar medicina y después me cambié a comercial, pero Fernando claro. Carvalho también fue entrenador mío. Oiga, ¿y cuándo se salió del tema dirigencial? Bueno, cuando el año 96 terminó mi periodo, mis 3 años, y, y ahí ya me salí y no he vuelto a ser dirigente nunca más, porque Ya. uno como que se quema con el agua caliente, después no quiere una gota de agua helada, digamos, ya. Es muy difícil esa cuestión. Bueno, pero mi hijo, Matías, hoy día es dirigente de Cruzado, así que Ah, de alguna perfecto. manera ha heredado las malas costumbres, digamos, de su papá. Y dígame una cosa, el grupo Prisma y Ecológica, a los cuales yo he tenido la posibilidad de entrevistar muchas veces, participé como jurado de los premios Cero Basura que organiza Ecológica. El grupo Prisma es más que el tema, es todo el holding que ustedes tienen, pero tiene un foco importante en el tema de circularidad, en el tema ambiental. ¿Es algo que también lo mueve a usted, así como otras cosas que lo han movido en su vida? Mira, sí, porque esa fue una de las razones importantes porque elegimos invertir en ecológica, ¿ya? Era como una cosa como bastante directa en ese tema. Y también la hemos aplicado mucho en otra inversión que tenemos en el sur, que es la producción de avellano europeo, Y ahí, porque en realidad y emprender proyectos nuevos, hay mucha gente que cree que es coser y cantar, digamos, pero no es así, po. Es bien difícil y lo que nosotros tratamos de hacer es hacerlo con mucho estudio previo, digamos, no nos arriesgamos, igual metemos la pata, digamos, así, esta cuestión, como que nadie está a salvo de equivocarse cuando es un emprendedor. Te puede equivocar en cosas chicas o en cosas grandes. Nosotros partimos en el sur tratando de hacer una producción de carne de ovino, porque me venía esto de mi experiencia como magallánico, digamos, yo pasé todas mis vacaciones en el campo, en Tierra del Fuego, un campo que tenía mi papá, y nos íbamos en diciembre, volvíamos en marzo, andamos a caballo todos los días de lunes a sábado, día, mañana y tarde. Así que era completamente campesino en esas cosas, muy amigo de los trabajadores, jugábamos al truco,
con ellos. Eh, y bueno, y después nos dimos cuenta que en realidad producir carne de ovino en la zona sur podría haber sido correcto cuando los precios de la tierra eran bajos, pero cuando empezaron a subir ya no era rentable producir con ese costo capital, digamos, al hombro. Y ahí nos cambiamos a producir avellano europeo y fue una excelente decisión. Hoy día tenemos una explotación muy moderna, con un riego por goteo grande, y ahí hemos ahorrado un montón de agua también, digamos. Y eso se lo venden a Ferrero Rocher o hay muchos Así, compradores? no a Ferrero Rocher, pero han Ya. aparecido nuevos, han aparecido en el mercado otros Que potenciales hacen cremas compradores de avellana importantes. tipo Nutella, ¿m? Y otros Sí, productos. sí, tiene un tremendo mercado y en realidad el país que produce más avellana y la produce muy artesanalmente es Turquía, ¿ya? Ya. De hecho, han aparecido empresarios turcos dispuestos a comprar avellana europea en Chile y en realidad la avellana europea ha tenido un crecimiento pero increíble en Chile. Muchos miles de hectáreas que se han plantado y se siguen plantando, digamos. ¿Y cuánto se exporta de avellana europea? Así como las ciruelas llegamos a 8.000 millones de dólares. No quiero decir que No, ni se no acerque, tengo pero idea. ¿no tiene el dato? Ya, No, perfecto. no. Pero todavía es poco, es relativamente poco. Pero yo predigo que sí va a crecer en forma muy, muy importante en los próximos años. Va a llegar a ser No, un fruto seco, como en este caso, con una gran potencial de exportación. Don Jorge, nos quedan 3 minutos. No puedo dejar de preguntarle entrevisté a su nuera, Anne Traut, que realmente Sí. es una seca y una máquina con la fundación que tienen de los niños o familias Familias primero, perdón, primero. Fundación Familias Primero. Sí, Justamente la entrevisté en mi otro programa por ese tema, con un paisano nuestro, con Carlos Mladenich, sí, lo conozco. y ella me dijo, pregúntale, porque le conté que lo iba a entrevistar, y me dijo, pregúntale por temas de inteligencia artificial que le encanta. Yo sé que usted en su pasado tiene ahí varias empresas del tema más tecnológica, como Magenta, Redbox, se llama Sí. Acepta. ¿Cómo lo ve? ¿Que está haciendo algo en inteligencia Mira, artificial o le eh, gustaría? no estamos haciendo, la estamos usando, digamos, ¿eh? Pero Ya. yo lo que preveo es que va a tener un tremendo efecto en todas las áreas del emprendimiento, del trabajo, pero hay una muy importante que es la educación, justamente. Yo pienso que en verdad en la educación chilena se puede saltar una etapa. Ha estado en permanente declive, creo yo, en cuanto al tema de la calidad, la educación, etcétera, ¿eh? Pero y yo pienso que esto es una gran oportunidad. Si uno pudiera formar a los profesores en el uso de la inteligencia artificial, básicamente se cambia esta cosa de enseñarle las fechas y qué sé yo, de memoria a los alumnos, por una cosa muy distinta. Les tienes que enseñar a investigar, a preguntar, cambia totalmente y ahí te pones al día con lo que va a ser las necesidades de conocimientos en el futuro. No es una enciclopedia que almacena el conocimiento del ser humano, sino que una persona que es capaz de ocupar esos conocimientos y de consultarlos cuando los necesita para crear, para hacer Ujú. nuevas cosas, digamos. Y yo creo que Chile tiene la oportunidad única en vez de seguir tratando de empujar un sistema educacional que está obsoleto, hacer un cambio drástico, digamos, y cambiarse totalmente a uno que es como más puede enseñar en forma individual, puede tener tutores individuales para los alumnos, a los mismos padres pueden participar muchísimo en la educación de sus hijos. Así que yo realmente soy muy fanatincha de la inteligencia artificial y de las aplicaciones de los chat GPT y los similares, digamos. Famoso LLM, Large Language Models, ¿ah? Como Así es, ChatGPT, Gemini de Google. Perfecto. claro. Don Jorge, se nos fue el tiempo. Agradecerle a Jorge Claro Mímiza por haber estado con nosotros, conocido empresario, dirigente deportivo y varias cosas más. Así que muchas gracias de nuevo Abuelo, y
abuelo, por supuesto, Sí, padre y abuelo de 17 netos, así que muchas gracias por haber estado, cuídese mucho, espero verlo por ahí. ya. Muchas gracias, Alex. Que le vaya muy Cuídese, bien. gracias. Ya, Nosotros nos despedimos, pero vamos a una pausa en realidad y volvemos, así que no se vayan.